No soy médico, no soy nutricionista. Soy el Padre Andrés y te regalo esta vitamina. Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Jerry era un tipo de persona que siempre estaba de buen humor y siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le iba, le respondía: si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. Era un gerente único porque tenía varias meseras que lo habían seguido de restaurante a restaurante. La razón por la que las meseras seguían a Jerry era por su actitud. Era un motivador natural. El empleado tenía un mal día, Jerry estaba ahí para decirle al empleado cómo ver el lado positivo de la situación. Ver este estilo realmente me causó curiosidad, así que un día fui a buscar a Jerry y le pregunté: no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo, ¿cómo lo haces? Jerry respondió: cada mañana me despierto y me digo a mí mismo: Jerry, tienes dos opciones hoy, puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo el lado positivo de la vida. Sí, claro, pero no es tan fácil, protesté. Sí lo es, dijo Jerry. Todo en la vida es acerca de elecciones. Cuando quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges cómo reaccionar a cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. Reflexioné en lo que Jerry me dijo. Poco tiempo después, dejé la industria de los restaurantes para iniciar mi propio negocio. Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Jerry como tenía que hacer una lección en la vida en vez de reaccionar a ella. Varios años más tarde me enteré que Jerry hizo algo que nunca debía hacerse en un negocio de restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue asaltado por 3 ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte, su mano, temblando por el nerviosismo, resbaló de la combinación. Los asaltantes sintieron pánico y le dispararon. Con mucha suerte, Jerry fue encontrado relativamente pronto y llevado de emergencia a una clínica. Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Jerry fue dado de alta aún con fragmentos de bala en su cuerpo. Me encontré con Jerry 6 meses después del accidente y cuando le pregunté cómo estaba me respondió: si pudiera estar mejor tendría un gemelo. Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto. Contestó: lo primero que me vino a mi mente fue que debía haber cerrado con llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el piso recordé que tenía 2 opciones. Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir. ¿No sentiste miedo?, le pregunté. Jerry continuó: los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme que iba a estar bien. Pero cuando me llevaron al quirófano y vi las expresiones en las caras de los médicos y enfermeras, realmente me asusté. Podía leer en sus ojos: es hombre muerto. Supe entonces que debí tomar acción. ¿Qué hiciste?, le pregunté. Bueno, uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y respirando profundo grité: sí, a las balas. Mientras reían les dije: estoy escogiendo vivir, opérenme como si estuviera vivo, no muerto. Jerry vivió por la maestría de los médicos, pero sobre todo por su asombrosa actitud. Aprendí de que cada día tenemos la elección de vivir plenamente. La actitud al final lo es todo. Dios
nos dio la libertad de elegir. Elige la mejor parte. Él siempre estará contigo. Qué buena esta historia de Jerry para comenzar el día, a pesar de los cansancios. Por eso mi voz está así del día de ayer, domingo. Pero bueno, gracias a Dios estamos con vida, estamos con salud, tenemos gente que está a nuestro alrededor que nos quiere, que nos valora. Quizá tienes un trabajo, quizá tienes un familiar que trabaja y por eso estamos bien, estamos con salud, nos podemos alimentar. Son tantas las bendiciones del Todopoderoso que hoy no podemos estar mal. A pesar de las situaciones difíciles que estemos viviendo, elige vivir, elige estar bien, elige perdonar, elige verdaderamente lo mejor para tu vida. Esa paz que todos necesitamos. Hoy el Señor en su palabra me parece verdaderamente un tema muy interesante, muy importante que el Señor toca. Porque al Señor le preguntan sobre qué es lo principal, cuál es el mandamiento principal de la ley. Y el Señor le pregunta a esa persona que le hizo esa pregunta. Le dice, ¿qué dice Moisés? Moisés dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. El Señor le dice, muy bien, has dicho bien. Haz esto y tendrás la vida eterna. Haz esto y vivirás. Porque, de hecho, la primera pregunta que este fariseo, esta persona le hace al Señor es, ¿qué tengo que hacer para heredar, para ganarme la vida eterna? Y yo creo que esta primera pregunta es muy importante y necesaria para nuestra vida. Y ojalá tú también constantemente estés cuestionándote, estés preguntándote, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Será que la vida eterna es para ti una preocupación? ¿Será que día tras día te preocupa a ti la salvación o la condenación? ¿Será que es un pensamiento que tú constantemente tienes en tu vida o no te interesa o no te preocupa? ¿Te preocuparán más las cosas de este mundo? Vivir esta vida mejor, vivir esta vida aprovechándolo al máximo a pesar de que tengas que pasar por encima de los demás, a pesar de que tengas que engañar a medio pueblo, media ciudad, no importa. A ti lo que te interesa es vivir esta vida. ¿Qué será? No, hoy creo yo que debemos nosotros preocuparnos de nuestra salvación eterna, de nuestra vida eterna. Y así como esta persona le preguntaba al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Sea una cuestión, una pregunta que constantemente te debes hacer. Es necesario. Si yo te dijese, por este trabajo, por lo que has hecho, o te has ganado un premio y lo quieres ya o me das un mes. Si lo quieres ya, te doy 100,000 pesos. Si me das el mes, te doy 100 millones de pesos. ¿Qué elegirían ustedes? ¿Los 100,000 pesos o los 100 millones de pesos? Muchos, les digo yo, elegirían los 100,000 pesos porque los necesitan ya. Y no serían capaces de esperar el mes para ese gran regalo, ese gran don. Ese sacrificio de decir, bueno, me toca morderme la lengua, me toca estar apurado estos días, pero aguantaré, me esforzaré. Algunos no, algunos dirían, yo prefiero ya los 100,000 pesos. Y es triste pensar en eso, pensar en que hay personas que eligen esta vida que únicamente dura 100, 110, 120 años a una vida eterna, a una vida para siempre. Y entonces no se esfuerzan, entonces no les preocupa la vida eterna. Y a veces hay que sacrificarse, a veces hay que hacer cosas que verdaderamente nos cuesta, pero que son lo mejor para nuestra vida, para nuestra alma. Pero como exige sacrificio, como hay que hacer el bien, como hay que comportarse bien, como hay que ser justo, ser paciente, ser hijo de Dios, que es verdad, entonces como nos cuesta tanto, mejor elegimos lo más fácil. Lo de ya, lo de ahora, lo de no importa, como decía, hacer lo que sea a los demás, pasar por encima de ellos con tal de vivir bueno esta vida. Pero es que si dura poco, pero es que no eres libre, sino vives en un libertinaje que lo único que atraes hacia sí
es el mismo mal, es nada de paz para tu vida, nada de felicidad, nada de alegría. Yo trato de buscar la felicidad, de ser alegre, de estar bien, de estar en paz, pero con Dios todo eso se logra. Sin Dios no hay nada de eso. Y yo quiero ser feliz para toda la eternidad, y por eso trato de esforzarme. En esta conversación que Jesucristo tiene con esta persona le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo le dice y le cuenta una historia. Iba un hombre de Jerusalén a Jericó, y de repente cayó en manos de unos asaltadores. Y estos ladrones le robaron todo y lo golpearon de tal manera de que casi lo dejan muerto. Iba pasando por ahí un sacerdote de los judíos, de los antiguos, del antiguo pueblo de Israel, y al verlo da una vuelta y sigue su camino, hace como si no lo viese. Pasa un escriba, un experto en la ley, lo ve y sigue adelante. Pero de repente pasa un samaritano, lo ve, trata de ayudarlo, lo trata de curar, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a un lugar donde lo curan. Paga para que lo curen, y si queda algo debiendo, él se encargará de pagarlo. Y Jesucristo le dice: ese es nuestro prójimo, ese samaritano, que a pesar de que no se hablaba con los judíos, a pesar de que se llevaba mal, ni siquiera el sacerdote del antiguo pueblo de Israel, ni siquiera ese experto en la ley, sino uno que esos dos pueblos estaban peleados, no se hablaban, no se trataban. Y este samaritano, al ver un judío, lo ayuda. No está preocupado si es o no es de mi pueblo, si es o no es de mi agrado, no. Sabe de que en ese momento todos son hermanos y él necesitaba una ayuda, y por eso lo ayuda, y por eso se preocupa por él. Ese es nuestro prójimo. Esa persona que vemos necesitada y la ayudamos. Esa persona que vemos triste y la consolamos. Esa persona que necesita de nuestra ayuda y quizá nosotros podemos dársela y por eso ayudamos. Ese es nuestro prójimo. Tu vecino que a veces pasa por unos malos momentos, ahí es donde estás tú. Ese es tu prójimo. Esa persona que está enferma y puedes visitar y puedes ayudar, ese es tu prójimo. Así nos vamos dando cuenta nosotros de que si queremos heredar la vida eterna, nos dice entonces el Señor: haz esto y vivirás. Trata de verdaderamente ver a Jesús en los demás y todo cambiará. Si tú ves a Jesús en los demás, Él nos decía una vez: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era forastero y me acogiste, estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Y así, nosotros con estas actitudes de ayudar, de ver a Jesús en los demás, comenzamos, quizá nos costará esta vida, pero heredaremos la vida eterna, que es lo más importante. Yo elijo la vida eterna, y tú, ojalá que también. Soy el Padre Andrés Andrade, y que el Señor te bendiga siempre.